¿ok? Esta es nuestra segunda sesión de cartas pastorales y en esta noche vamos a estar conversando acerca de cuestiones generales de la primera carta a Timoteo, ¿ok? Vamos a cubrir esta noche autor, fecha, destinatario, ocasión, propósito, temática de la primera carta a Timoteo. Esto va conectado con la tarea que ustedes hicieron la semana pasada sobre la reconstrucción de la situación histórica pastoral de Primera de Timoteo con la ayuda del libro de texto de la señora Elsa Tames, que les dejé, ¿verdad? Yo les dejé algunas preguntas. Particularmente les dije cuál es la situación de Pablo al escribir esta carta, cuál es la situación de Timoteo, cuál es la situación de la iglesia en Éfeso, quiénes son los falsos maestros, los oponentes en Éfeso, qué es lo que están enseñando, muy importante. ¿Se acuerdan que les pregunté qué es lo que ellos enseñan? Algunos de ustedes en el trabajo no respondieron esa pregunta. Estuve revisando, ¿verdad? Y esa es una pregunta muy importante. ¿Qué es, cuál es el contenido de la enseñanza de estos falsos maestros? Y también que usted explicara el sistema familiar de la casa, ¿no? La casa patriarcal nos ayuda mucho a entender la situación de Primera de Timoteo. Entonces, en esta noche, antes de entrar a los asuntos introductorios que les mencioné, fecha, ocasión, tema, propósito, autoría de Primera de Timoteo, me gustaría escuchar qué preguntas le surgieron de la lectura de la señora Elsa Tames. ¿Qué opinan de la lectura? ¿Qué les gustó? ¿Qué investigaron? ¿Qué les pareció? ¿Qué no les pareció? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y cualquiera de ustedes puede habilitar su micrófono ahora y puede tomar la palabra. A ver, levanten el icono, ¿verdad? El icono de la manito para los que van a participar. Y si se me pasa alguno en el chat lo mencionan, ¿ok? Bueno, a ver, ¿qué descubrieron con la lectura entonces? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció de interesante? A ver, hermano Julio. Sí, para mí me pareció interesante, bueno, en el texto de Timoteo, no me acuerdo el verso, dice que la mujer calle, que esté en silencio, que no enseñe. Entonces, en la, en la cita bíblica no especifica por qué. Daría a entender que está prohibido a las mujeres enseñar, hablar o predicar. Sin embargo, en el texto que nos envió encontramos el motivo, o sea, que en realidad la carta se dirigía a las señoras ricas que ostentaban vestimenta, que solo por el hecho de tener dinero o recursos se sobreponían a los líderes, no respetaban a los líderes y ellas querían enseñar. A eso se refería, digamos, esa cita, digamos, es lo más interesante que me ha impactado. Ok, hermano, muy bien. Gracias por compartir lo que usted descubrió como interesante. Se menciona bastante de eso en la lectura. Muy bien, hermano Julio, gracias. Ok, ¿quién más nos quiere compartir? ¿Qué le pareció la lectura? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Es algo nuevo para usted? ¿No es algo nuevo? Me gustaría saber qué opinan. Me gustaría escucharlos. A ver, hermano Yo Leonicio. no. Ok, hermano Leonicio y luego hermano Lamberto. Y luego la hermana Raquel. Sí, hermano, bueno, para mí, bueno, el caso tal vez de lo que leímos en el otro, lo de Gordon Free. Es el asunto de la discusión que hay con respecto a si la carta la escribió Pablo o no. Y me parece interesante esos argumentos que
da, que no podría ser otro que Pablo, por el hecho de que alguien que quisiera falsificar tendría que saber muchísimo, ¿verdad?, del asunto. No había otro que supiera tal vez las cosas que se estaban dando, ¿verdad? Incluso, digamos, cuando uno compara también el texto de Hechos, de que él ya, como que Dios también en alguna forma se lo había hecho saber a Pablo que iban a suceder cosas. Entonces, me parece bien. Después, otra parte, la otra parte, con respecto a lo que habla la señora, lo interesante ahí es que ella parece, ¿verdad?, ser sectaria y sin embargo, hace afirmaciones ahí interesantes, ¿verdad?, con respecto, digamos, a la prohibición que hace Pablo a las mujeres, ¿verdad?, tanto a las ricas, digamos, como también iba a afectar a las que no estaban en posición social buena. Entonces, me parece interesante eso. Muy bien, hermano. Gracias por compartir eso. Y como usted menciona, y lo vamos a hablar más en detalle, ¿verdad? La autoría de Primera de Timoteo, la autoría paulina, no es aceptada por todos los autores, ¿verdad?, los académicos. Es cuestionada. Vamos a ver algunas de las razones por las cuales la autoría paulina es válida y vamos a ver algunos argumentos en contra de la autoría paulina, pero de entrada, hermano, usted lo ha notado bien, ¿verdad? La autora Elsa Tames, creo que Gordon Fee también, ¿verdad? Creo que Gordon Fee es un poco más, él es pentecostal o era pentecostal, ¿verdad? No sé si ya murió. Elsa Tames aún vive, es una teóloga feminista mexicana, pero ha viajado y ha hecho mucho ministerio en Costa Rica, hermano, entre otros países, ¿verdad? Pero el punto es que ella va a negar la autoría paulina de Primera de Timoteo por algunas razones que vamos a ver, ¿verdad? Pero estemos de acuerdo o no, hermano, ¿verdad? Siempre es bueno, es una muy buena práctica para estudiar, para entender, para conocer, para aprender, leer a otros autores, saber lo que otros están diciendo, aunque no estemos de acuerdo. Esa es una práctica que debemos y necesitamos en la investigación. ¿Me explico? Aunque usted no esté de acuerdo, tiene que escuchar lo que otros tienen que decir, ¿ok? Porque si no vamos a hacer nuestra propia burbuja y solo nos vamos a rodear de lo que queremos escuchar. Y cuidado, nos convertimos en falsos maestros en ese sentido. Ok, hermano, a ver, ¿qué dije yo? ¿Hermana Raquel y después hermano Lamberto o Lamberto y Raquel? ¿Quién sigue? El hermano Leoniso seguía. Sí, Leonicio habló, ¿verdad? Leonicio habló y después Entonces el sigue hermano Lamberto sigue. Lamberto. Ok, hermano. Como todo un caballero, si quiere la palabra a la hermana, se la dejamos. Gracias, hermano, se lo agradezco. Bueno, hermano, la verdad es que me llama mucho la atención en cuanto a las luchas de poder que se daban, porque el texto habla directamente a las mujeres, pero habla a los hombres que deben de orar, ¿verdad? Con mano santa y todo eso. Pero en el caso de la mujer le habla sobre elementos importantes como es la vestimenta, que no se permite, dice la palabra de Dios, de que la mujer tenga dominio sobre el hombre o que enseñe. Esto se da, ¿verdad?, por el hecho de las luchas de poder, por lo que es la parte en que el varón, como varón de la casa, debía de mantener la parte autoritaria, en otras palabras, dentro del hogar. Él tenía, como era parte, él es el patriarca de la casa, debía mantener a la mujer sujeta, en sujeción, podríamos decir. Sin embargo, vemos en el transcurso de la lectura que las mujeres, principalmente las mujeres que tenían que son adineradas, ellas luchaban, ¿verdad? E incluso como ellas tenían dinero,
participaban en reuniones, participaban en algunos aspectos que participaban los varones. Esto no era bueno para los varones, porque ellos miraban de que como que le estaban quitando autoridad, como que ya estaban participando, y ellos dentro de esta forma de vivir, ellos hacían de que en su hogar pudiera respetarse, la mujer estuviera siempre en sujeción y sobre todo los hijos, porque no solamente la sujeción va a la mujer, sino a los hijos, a los esclavos y todo. Excelente, hermano. Muy buen resumen, hermana, ¿verdad? Definitivamente que detrás del texto de la Escritura, recuerden, hermano, no todo problema que surge en la iglesia, nosotros tratamos de verlo de una sola manera, ¿no? Y eso es religiosamente o espiritualmente, pero hay dinámicas sociales, hay dinámicas políticas, hay dinámicas económicas detrás de muchos textos del Nuevo Testamento que vienen a influenciar la problemática a la cual se va a abocar el autor, en este caso Pablo, ¿no? Entonces, hay circunstancias económicas, políticas, sociales que se interconectan con la problemática de la iglesia. Eso para decir, hermana, que no todo problema en la iglesia necesariamente es un problema espiritual o religioso, ¿verdad? Sería falso afirmar eso categóricamente. Muy bien, gracias, hermana Raquel. Ahora sí, terminamos con el hermano Lamberto y luego pasamos a materia. Hermano Lamberto. Sí, hermano, a mí me llamó mucho la atención los códigos domésticos que ella tocó. Tuve que venir y abrir un par de libros para investigar un poco costumbres de las tierras bíblicas, que habla mucho sobre la educación de los niños, y también un poquito sobre costumbres de los judíos, que habla también sobre el alineamiento del hogar. Y me doy cuenta de que este personaje teólogo tiene un serio aspecto que se fue más que todo en el ámbito económico, poderoso, social, de los diferentes estatus que los griegos romanos le daban a ciertos personajes millonarios, ricos o de vida media, pero me dejó bastante como anhelando un poquito más de información. No estoy en sí de acuerdo con ella, de un 80% yo no estoy de acuerdo con mucho de lo que ella dice. Lo veo más como un atentado feminista hacia el punto de vista real que se estaba tal vez visualizando. Así lo vi yo. ¿Por qué? Por los libros que tuve que abrir, analizar y estudiar un ratito, que por eso me llevó un poquito más de tiempo. Y la verdad que no me parece mucho ese libro bajo mi gusto, hermano, nada más. Excelente, hermano. Gracias por compartir. Por eso, precisamente por eso he traído a la discusión en el curso, ¿verdad? Ese libro, porque yo sé que por cuenta de ustedes o por cuenta de sus líderes nunca lo van a leer, ¿verdad? Nunca van a ser expuestos a ese tipo de material. Así que es una perspectiva que, como le decía antes al hermano Leonicio, ¿verdad? No tenemos que estar de acuerdo con lo que otros dicen, pero es bueno escucharlo porque dice Pablo en algún lugar de sus cartas, examinadlo todo, hablando de las profecías, ¿verdad? Y retener aquellas cosas que son buenas, ¿verdad? Y definitivamente, yo tampoco estoy de acuerdo en muchas cosas con ella, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, ella aporta luz muy importante que muchas veces obviamos, y es la dinámica de la configuración social, cultural de la casa doméstica en el mundo grecorromano, donde está situada la iglesia en Éfeso y el impacto que tiene. Recuerda, se lo dije la semana pasada, la iglesia nace en la casa y la forma de la casa en el primer siglo es una estructura patriarcal vertical, el hombre, la mujer, los hijos, los esclavos, ¿ok? Es muy diferente al sistema que tenemos el día de hoy definitivamente. Y por otra parte, hay que reconocer, ¿verdad?, que es cómodo leer la Biblia desde la perspectiva masculina. Es muy cómodo, es complaciente, es acomodado, ¿verdad? Porque, bueno, yo nací hombre, soy hombre y nunca he tenido yo que lidiar con, en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad?, la idea de tener autoridad o no. Básicamente, como soy hombre, ¿verdad?, tengo ciertos privilegios que las hermanas
no tienen, ¿verdad? Simplemente por el hecho de ser hombre. Vamos a ver si esto verdaderamente es lo que está sucediendo detrás de Primera de Timoteo o si hay otra cosa a la cual debamos nosotros de prestarle atención. Bien, hermanos, dicho eso, a ver, ahora yo les hago una pregunta que yo no le hice en la tarea, pero ustedes son muy capaces, muy inteligentes y a lo mejor lo notaron. Quiero escuchar a otro que no sea Leonicio, Raquel o Lamberto porque ellos ya acaban de hablar, ¿ok? ¿Cuál es? ¿Qué notaste tú cuando lees Primera de Timoteo y cuando lees las lecturas que les mandé? ¿Cuál es? ¿Existe alguna conexión o relación entre los falsos maestros y las mujeres del capítulo 2, las mujeres ricas? ¿Existe alguna relación? Tienes que hacerte esa pregunta. Yo espero que te hayas hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre los falsos maestros y las mujeres a las que Pablo manda a decir que aprendan en sujeción? ¿O no existe ninguna relación? ¿O crees que Pablo los menciona por mencionar al azar a los dos en un capítulo 1 y el otro capítulo lo otro? A ver, quiero escuchar a alguno que me opine, ¿verdad? Ya sabe, que no sea Raquel, Leonicio y Lamberto. ¿Qué conexión existe? ¿Qué relación existe entre los falsos maestros y las mujeres ricas? Claro que existe. Buenas noches. Claro que existe una conexión, hermano. Porque esta mujer, Elsa Tame, en la lucha de poder, viene ella a formar un descontrol. Viene a formar un descontrol que está en contra del orden de Dios. Porque si vemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo dice que Adán no fue engañado primero, sino fue la mujer. Entonces, siendo así, la mujer incurrió en transgresión. Entonces, yo saco a la conclusión de que las mujeres a veces tendemos a equivocarnos. Y entonces llevamos el lado opuesto, el lado contrario. Al nosotras querer tomar dominio en cuanto a querer llevar una dirección anteponiendo la autoridad de Dios que puso al hombre, entonces nosotros estamos fallándole al Señor. Ay, hermana, usted me está tocando la boca, hermana, con ese tema. Ya vamos a llegar ahí, pero esa hermana, no es la respuesta a la pregunta. La pregunta es, escuche la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre los falsos maestros en Éfeso y las mujeres ricas que se mencionan en Primera de Timoteo capítulo 2? ¿Cuál es la conexión? Debe haber alguna conexión entre ambas. Y hermana, lo que usted dice, ¿verdad? Yo le hago una pregunta. ¿Los hombres no nos equivocamos, hermana, o solo las mujeres se equivocan? Sí, hermano, como humanos ambos nos equivocamos. Okay, pero por ahí dijo que la mujer se equivoca, hermano, y nos dejó a los varones como que, uy, yo no me equivoco, ¿verdad? Y lo otro, hermana, ese orden de la creación en Pablo, muy bien, ¿verdad? Eso es lo que a algunos autores como a Elsa Tame, ¿verdad? Les cuesta reconciliar el argumento de Pablo del orden de la creación. Sin embargo, déjeme hacerle una pregunta. Cuando Pablo dice que Adán no fue engañado, en el texto de Génesis 3, ¿fue engañado Adán, sí o no? Fue engañado. Oh, fue engañado. Muy bien. Después vamos a discutir eso, ¿ok? Uy, ahí podemos pasar horas conversando, pero no lo vamos a hacer. No me tiente, hermana, no me tiente todavía, ¿ok? Bueno, a ver, hermana Raquel ya participó, hermana María José, muchas gracias, ¿verdad? Por ahí tenemos todavía otros estudiantes que no he escuchado. Quiero escucharlos a ellos primero, ¿verdad? Antes de que los hermanos ya hablaron. A ver, hermano Roberto y luego la hermana Yara. Aquí está la pregunta otra vez. ¿Cuál es la conexión? ¿Existe alguna relación entre los falsos maestros y las mujeres ricas que menciona Pablo en Timoteo? Vamos a ver, hermano Roberto, dígame. Buenas noches, hermanos.
Bueno, personalmente, hermano, llama mucho la atención acerca del documento que usted nos comparte, porque algo que llamó mucho la atención a mi persona fue lo que dice la escritura, ¿verdad?, acerca del dinero. Que raíz de todos los males, dice la escritura, que es el dinero, ¿verdad? Y creo que estas mujeres ricas se aprovechaban de esto. Probablemente, no sabemos con exactitud, tal vez sí, tal vez no. Todos los líderes se ambicionaron por el dinero. Ay, señor. Probablemente por el dinero ellos permitían enseñar cosas incorrectas, ¿verdad? Algo claramente que se leía en el documento es acerca de la piedad, que hacían negocio en cuanto a la piedad y probablemente haya sido por el dinero. No que el dinero sea malo en sí, ¿verdad? Porque a través del dinero pues podemos bendecir a personas. El problema es que en ocasiones por el dinero pues a veces hacemos cosas incorrectas delante de Dios, ¿verdad, hermano? Ok, muy bien, hermano, excelente. Entonces, usted mencionó un elemento muy importante ahí, ¿verdad? Ha traído un poco más junto la respuesta. Falsos maestros, mujeres piadosas, dinero. ¿Cuál sería la relación, hermano? A ver, la respuesta no la va a dar la hermana Yara. Bueno, la relación que encuentro entre estos falsos profetas y las mujeres ricas es que estaban involucradas dentro de la misma comunidad cristiana. Sin embargo, tenían tanto los falsos profetas como estas mujeres gran influencia en la sociedad. Y esto hacía de que existiera una gran división entre las mismas comunidades de acuerdo a la bastante influencia tanto cultural, social, religiosa y política que había. Entonces, estos falsos profetas estaban dentro de la misma comunidad cristiana, como había dicho, y estas mujeres ricas que pertenecían igualmente por su estatus social, por el poder que ejercían, porque prevalecía bastante lo que era un sistema patriarcal muy marcado. Entonces, creo que ambos tienen que ver por su posición de estatus social y el poder que ejercían dentro de la comunidad. Ok, muy bien. Tiene que ver con las mujeres, tienen este estatus social, tienen dinero. ¿Y cuál sería la relación entre ellas y los falsos maestros? Ahora, usted dice falsos profetas, pero en el texto todavía Sí, no se perdón, menciona que son no, profetas, ¿verdad? Son, digamos, maestros en el sentido más general de sí, la palabra. sí me Pero, equivoqué. ok, todavía nos ha acercado más, ¿verdad? Dinero, posición social. Y ahora sí, gracias, hermana. Joshua tiene ya la respuesta, ya tiene casi todos los elementos. Joshua, para contestarnos, ¿cuál es esa relación? Bueno, espero estar en lo correcto, hermano, pero según recuerdo de la lectura de Elsa Tames, la relación que ella presenta, tomando en cuenta la lectura, es que los falsos maestros son estas mujeres ricas. Este pequeño grupo de mujeres que están en la lucha por el poder y están siendo nombradas y están enseñando sin ser nombradas oficialmente según la lectura que pude hacer de esta teóloga. Ok, muy bien, hermano. No me acuerdo haber encontrado esa conexión en ella, pero, ¿verdad? Definitivamente les voy a decir que la conexión entre ellos es que, a ver, en la antigüedad, en este tiempo, los maestros son itinerantes, viajan, no están estancados en una congregación. Usted ha visto predicadores que pasan 10, 15, 20 años en una congregación, eso no es de Dios, ¿verdad? Porque en el periodo del Nuevo Testamento pasan 2, 3, 4 días, 5 días, viajan de una congregación a otra, son itinerantes, bajan de un lugar a otro. Obviamente, cuando es tu estilo de vida, cuando a eso te dedicas, como estos maestros, necesitas patrocinio, dinero, ¿verdad? Eso hacían los filósofos en la antigüedad, eso hacían los oradores en la antigüedad. Lucas, al escribir semejante obra, Lucas Hechos, ¿verdad? Necesita de un benefactor, alguien que le pague dinero para dedicarse a ello. Probablemente esos falsos maestros son patrocinados por estas mujeres. Ellas les pagan a ellos, les pagan de su dinero. O sea que ellas están
pagando la propiciación de falsas enseñanzas. Me explico, hermano. Es una posibilidad muy fuerte. No podemos estar 100% seguros, pero yo me inclino a que eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Ellas con su posición social, con su dinero, están pagando a estos falsos maestros para que vayan de casa en casa. Cuando en las pastorales usted lea de casa en tienda, de iglesia en iglesia o de congregación en congregación, ¿ok? Y ellas están pagando a estos falsos maestros y Timoteo va sin salario de ellas, obviamente de otras iglesias, a oponerse a estos maestros que están contaminando la iglesia. Muy bien. Me explico, hermano, entonces, ¿cuál es la relación entre los falsos maestros y las mujeres ricas? Es que ellas están pagando, patrocinando la propagación de estas falsas enseñanzas a los falsos maestros. Hermano Leonicio, usted lo mire con la mano levantada o me equivoco, disculpe. Sí, hermano, era eso, el pago, digamos, era lo que quería decir. Excelente, hermano, muy bien. Ok, hermanos, entonces, y obviamente uno se debe a quien le paga, ¿no? Y bueno, los falsos maestros se deben a sus patrocinadoras, ¿ok? Ahora, ya sabemos por qué estas son mujeres ricas, ¿verdad? Cuando dice ahí, hay algunos grupos religiosos que han llevado al extremo estos textos de Primera de Timoteo, por ejemplo, el capítulo 2, ¿verdad? Que dice el versículo 9, ¿no? En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, ahí echamos en el saco a todas las mujeres, por así decirlo, pero no todas las mujeres pueden vestirse con oro, ni con perla, ni con vestidos ostentosos, ni costosos, ¿correcto? No toda mujer se puede vestir con eso. Solo mujeres que tienen billete, dinero, que pueden vestirse con oro, hermano, ¿verdad? O con ese tipo de peinado. Entonces, sin embargo, nosotros hemos extrapolado el texto y decimos, no, que la mujer ande con la cara lavada todo el tiempo, ¿verdad? Que ande su falda larga y etcétera. Esa es la mujer que alaba a Dios, ¿verdad? La que no se baña, la que no se arregla. No, no es eso lo que el texto está diciendo. No, pero ustedes saben que hay grupos religiosos que eso dicen, ¿verdad? Hay grupos religiosos. Gracias a Dios en la iglesia de Cristo todavía no hemos llegado a ese extremo, dicen los hermanos, ¿verdad? De repente hay una que otra que sí, ¿verdad? Muy bien. Ok, hermanos, ahora quiero que me presten más atención todavía, ¿verdad? Porque voy a compartirles algunas diapositivas. Tome nota porque, por una parte, es cierto que hay veces yo creo que el hermano Fernando carga el video, pero de repente hay algo que yo digo o no digo y usted necesita ponerle más atención. Entonces, mi sugerencia es que preste atención, tome nota, ¿ok? Vamos a hablar de lo siguiente, hermano. Me avisan si pueden ver, voy a compartir acá la pantalla. No los puedo ver a todos, ¿verdad? Pero aquí veo, aquí tengo primero tengo al hermano Joshua. Joshua, ¿se puede ver la pantalla, la presentación? Ok, muy bien. Vamos a conversar esto ahorita, ok, rápidamente, ¿verdad? Vamos a hablar de cuestiones introductorias. Cuando digo introductorias, hermanos, son generalidades, ok. No vamos profundo en detalle, solo las voy a mencionar así como que de volada. Estas cosas en particular. Número 1, canonicidad me refiero a su lugar en el Nuevo Testamento, ¿ok? A su lugar en el canon. A eso me refiero con canonicidad y autoría. Vamos a hablar de la ocasión y la fecha probable de... vamos a empezar con Primera de Timoteo, ¿ok? Todo lo que hablemos aquí es Primera de Timoteo. Su contexto histórico, un breve bosquejo para que sigamos la línea de pensamiento de Pablo y su teología o sus principales temas. Empezamos, hermanos. Si tienen preguntas, yo al final de la presentación voy a dejar un espacio. Entonces, usted tome nota y cuando esté hablando de alguno de estos puntos, usted haga su pregunta, apúntela y la hace al final, ¿ok? Ok, hablemos, hermanos, de la autoría. ¿Quién escribió
las pastorales. Pablo, pum, asunto resuelto. Sigamos a lo siguiente, ¿verdad? Bueno, un momento, espérese, ¿verdad? Porque vamos a ver cuáles son los argumentos que tiene la tradición. Y por tradición no me refiero, hermano, a lo que la iglesia ha sostenido desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Acerca de la autoría. Mire que nosotros en la iglesia de Cristo somos un poco de doble estándar, ¿verdad? Porque usualmente rechazamos la tradición. Pero cuando hablamos de estos temas tenemos que recurrir a lo que ha dicho la iglesia desde tiempos antiguos, ¿no? Porque como quien dice, vamos a ver cuál es la tradición, quién escribió Primera de Timoteo. Ok, los argumentos de la tradición son los siguientes, ¿verdad? Evidencia interna. Esa es la que nos propicia la carta misma, ¿no? Cuando usted lee Primera de Timoteo, el versículo 1, capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios. Listo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:1 nos dice también Pablo, y Tito tiene el mismo sobrescrito en el capítulo 1, verso 1, Pablo. Ese es un argumento. El segundo argumento de la tradición tiene que ver con el testimonio de autores cristianos antiguos. Algunos de ellos son padres, llamados padres de la iglesia, ¿verdad? Padres se le llama a líderes eclesiales después de mitad del segundo siglo, ¿verdad? Después de los apóstoles, etcétera, etcétera. Uno de ellos muy famoso que escribe en el siglo III, Eusebio de Cesarea, tiene un libro que se llama Historia Eclesiástica. Yo creo que usted lo puede conseguir en Google, me imagino, porque ya es de dominio público, porque ya él lo escribió hace mucho, mucho tiempo. Ireneo de Lyon, lo que es Francia el día de hoy. Él luchó mucho contra el gnosticismo. Policarpo de Esmirna en el siglo II, un anciano, y Tertuliano de Cartago en el siglo II, que fue un abogado y uno de los más grandes apologistas de la iglesia en el siglo II, ¿ok? Ellos escriben obras, y en esas obras ellos hacen recuento o citan a otros autores que saben que Primera de Timoteo es paulina, que se le atribuye tradicionalmente al apóstol Pablo. ¿Me explico? Tenemos este otro documento que se llama, lo pueden encontrar de diversas maneras, canon muratorio, canon muratori, fragmento muratorio, pero ese apellido muratorio viene de el que lo descubrió un italiano, descubrió en una biblioteca, no recuerdo si en Florencia, pero algún lugar en Italia en el siglo XVIII, encontró un manuscrito que algunos datan de mediados del siglo II, otros del siglo III. Sí se ponen de acuerdo en que es antiguo y es de Roma, de la iglesia de Roma, que trae una lista de cuáles son los libros que la iglesia en Roma en ese tiempo considera como el canon, ¿no? Como la lista de libros sagrados. Y en ellas no vamos a leer todo esto, ¿verdad? Pero le voy a decir que menciona, en un orden diferente al nuestro, dice, en cuanto a las cartas de Pablo, ellas mismas muestran a los que deseen entender desde qué lugar y con cuán fin fueron escritas. En primer lugar, escribió a los Corintios, prohibiendo divisiones y herejías, luego Gálatas, luego Romanos, luego... dice, se escribe a 7 iglesias, primero a los Corintios, segundo a Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Tesalonicenses, Romanos. Y aquí menciona otra, 2 Romanos, 2 Corintios y 2 Tesalonicenses. Menciona acá abajo al final, dice, además Pablo escribe una carta a Filemón, una a Tito, 2 a Timoteo. ¿Ok? Entonces, este documento antiguo de la iglesia en Roma refleja la idea temprana decimos, ¿verdad?, entre el siglo II y el siglo III después de Cristo, de que la iglesia ahí conoce que Pablo escribió 2 cartas a Timoteo y una a Tito, ¿ok? Ahora bien, como mencionaba el hermano, creo que era Leonicio, hay algunos que están en contra de la autoría paulina, ¿ok? Prácticamente desde el siglo XIX con la
utilización del método histórico crítico para estudiar fuentes antiguas, entre ellas el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Algunos autores, sobre todo alemanes, ¿no? Comenzaron a leer con detenimiento la autoría paulina y decían ellos, en las cartas pastorales hay temas que no se repiten en otras de las cartas de Pablo y son temas que surgen en la lucha de la iglesia contra el gnosticismo, y esa lucha se sitúa en el siglo II. Y ya Pablo murió en los años 60 del siglo I, así que si estas cartas provienen del siglo II, Pablo no pudo ser el autor. ¿Me estoy explicando, hermano? Estos argumentos se basan en cuanto al estudio del vocabulario, la sintaxis y la temática de las cartas pastorales. Cuando se examina, por ejemplo, Primera de Timoteo con Romanos o Colosenses o Primera de Tesalonicenses, dicen algunos, aquí hay vocabulario, palabras que Pablo no utiliza en otros lugares, su lenguaje, su temática no se corresponden a la situación de la iglesia en el primer siglo. Entonces, uno de ellos, ¿verdad?, va a ser este señor Ferdinand Baur, en 1835, que va a decir la situación histórica de la iglesia en tiempos de Pablo es diferente, sobre todo, hermano, por la organización de la iglesia. Cuando Pablo escribe las pastorales, nosotros miramos una iglesia organizada con obispos o pastores o ancianos y diáconos. Algunos dicen, esa organización de la iglesia no surge sino hasta el siglo II. Por lo tanto, no se corresponde lo que se menciona en Primera de Timoteo con la organización de la iglesia temprana en el siglo I. ¿Me están siguiendo? Entonces, al ver eso, ¿verdad? Algunos autores dicen la situación histórica es diferente, sobre todo el gnosticismo, y esto es muy importante, ¿no? Algunos han notado que en Primera a Timoteo hay una lucha contra el gnosticismo y se condena. Ahora, el gnosticismo como tal, como un movimiento desarrollado, es un movimiento filosófico, religioso, cultural, surge como tal en el siglo II, aunque ya en el siglo I hay algunos raíces, es sino hasta el siglo II que surge el gnosticismo. Sobre todo algunos se van, ¿verdad? Y yo les comparto, cambio la diapositiva, y les comparto acá un texto el texto en griego, ¿no? De Primera de Timoteo 6, versículo 20. Al final, creo que la Reina Valera lo traduce como, a ver, esta parte que le subrayo aquí, ¿no? La falsamente llamada ciencia, y aquí está la palabra, la raíz, ¿no? De gnosis, gnoseos, o conocimiento, o sabiduría, o ciencia, pero básicamente es gnosis, ¿no? Entonces, aquí el encargo al final de Primera de Timoteo de Pablo a su discípulo es en contra de, dicen algunos, la herejía del gnosticismo. ¿Por qué? Porque ahí aparece la palabra gnosis, ¿ok? Dicen algunos eso. Ahora regreso a la otra presentación. Ok, seguimos acá. La organización de la iglesia, ya lo mencioné, ¿verdad? Vocabulario y estilo, ya lo mencioné. Por ejemplo, la idea de una estructura jerárquica, ¿no? Anciano, diácono, no aparece muy temprano, por ejemplo, en Primera los Corintios. La organización de la iglesia es diferente en Corinto, si usted lo ha notado. Incluso el lenguaje de Pablo para referirse a la iglesia es diferente. Le voy a poner un ejemplo. En la carta de los Corintios, la primera carta a los Corintios, hay veces Pablo se refiere, o hablando de los dones espirituales en los capítulos 12, 13 y 14, Pablo se refiere a algunas partes del cuerpo como que alguno puede ser la cabeza. ¿Okay? Uno dice que es la cabeza, el otro dice que es mano.
Pero ya en las pastorales, por ejemplo, ¿verdad? La cabeza únicamente puede ser Cristo. Ya no puede ser otro miembro del cuerpo, otro miembro de la iglesia no puede ser cabeza. En 1 Corintios cualquiera puede ser cabeza, ¿verdad? Pero ya en las pastorales solamente Cristo o Dios, Padre, es cabeza. Entonces algunos notan ese tipo de vocabulario o ese tipo de estilo para decir no puede ser del primer siglo, no se corresponde, ¿no? ¿Qué opinan ustedes con estos argumentos? ¿Cómo lo objetarían? ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Argumentos ya viejos, mire, 1835. Unos añitos antes que naciera el hermano Fernando Montes, nada más, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Puede ser? ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? ¿Cómo respondería usted a estas objeciones contra la autoría paulina? Yo le voy a presentar los contraargumentos, ¿verdad? Pero pues, obviamente antes de que se los presente, yo quiero que usted tenga la delicadeza de ejercitar el cerebro y pensar. A ver, hermano Leonicio, dígame, lo miro ahí con el micrófono ya desenvainado. Bueno, hermano, yo lo que pienso es que por las... Pues, es que... Bueno, lo que pasa es que estos argumentos están muy distantes y uno ve, digamos, de que Pablo sabía bien el asunto de la iglesia, porque uno lo compara incluso con lo que es Hechos 20, ¿verdad? Cuando él dice de que iban a haber falsos maestros y cuando él habla aquí de que hay falsos maestros y cuando él dice, o sea, cuando el escritor, hablemos así, habla de que lo dejó a Timoteo ahí por el asunto de los falsos maestros, o sea que hay conexión, ¿entiende? Hay conexión entre una cosa y otra. Entonces, aunque por ahí está también el tema de verdad de este Gordon, de que dice que el asunto de ¿cómo le explico, hermano? Ya me enredé un poco ahí porque me entró una llamada ahí, pero... No se preocupe, hermano. A ver, ya nos vamos a desenredar. A ver, la pregunta es la siguiente, hermano, ¿verdad? En cuanto a esas objeciones contra la autoría paulina, ¿no? La lucha contra el gnosticismo, la organización de la iglesia, el vocabulario y el estilo. ¿Qué respondería usted cuando alguien le pregunta, mira, Pablo no pudo haber escrito Primera de Timoteo por esta razón? ¿Qué responde usted ante esas objeciones? Ya el hermano Leonicio nos daba su punto de vista y me gustaría conocer por lo menos unos dos más rápidamente, ¿verdad? Unos dos temas más de alguno de ustedes que me diga, hermano, yo considero que podemos responder esto, ¿verdad? No vamos a llegar necesariamente a una respuesta definitiva, pero pues vamos a ir echándole pensamiento, ¿no? Último, hermano, el asunto era que usó diferentes amanuenses, digamos, en comparación, digamos, de una escritura y la otra. Ok, sí, alguien podría decir, ¿verdad?, que utilizó otro secretario, como por ejemplo Romanos. Romanos le escribió un tal Tercio, ¿verdad? Tal vez Pablo se la dictó, o tal vez él interpretó las cosas que Pablo le iba diciendo al aire, ¿verdad? Y el otro las iba embelleciendo. Pues así es como funcionaba usualmente, ¿verdad? Podría ser. El problema es que no tenemos indicio de que Pablo en Primera de Timoteo le haya estado diciendo a otro, que parece que le escribió de su propia mano, ¿no?
Claro, y siempre dice que fue recopiada la carta por otra persona. Sí, ya vamos a ver en la antigüedad los diversos niveles de autoría. Aquí lo tengo en las diapositivas, ¿ok? Vamos a explorar esa posibilidad, hermano Leonicio, ¿verdad? Muy bien. Para ver lo que los antiguos consideraban como quién era el autor de un documento y quién no. A veces pensamos que los antiguos eran tontos, ¿verdad? Que no sabían. Óigame, la iglesia en la antigüedad sabía muy bien quién había escrito un documento y quién no. Lo sabían muy bien los hermanos. Ok, por ahí mira otra mano levantada, a ver, pero ya no la miro, la bajaron. No, no la bajen, ténganla ahí presionada. Hermana Raquel, dígame. Probablemente, hermano, hay que tomar en cuenta que si nosotros dicen esto, pues este tipo de argumentos, a lo mejor yo contestaría de que el apóstol Pablo se refirió de una forma diferente, primero porque él se estaba refiriendo a Timoteo, porque la forma en cómo él se dirigía a él era muy diferente a otros, porque recordemos que Timoteo fue alguien que estuvo con él, le llamó su amigo, siervo fiel, entonces fue diferente. Incluso en la salutación que él hace al inicio de las cartas, es diferente a cómo él se introduce en otras cartas, ¿verdad? Muy bien, ok, hermana, ese es un buen punto, ¿verdad? El vocabulario y el estilo a veces se corresponden con el contexto o las circunstancias a la que se está escribiendo, la problemática a la que se escribe, muy bien, podría ser. Pero ¿saben qué otra forma, hermano? Es una forma que usualmente nosotros casi no hacemos, ¿verdad? Porque hablamos de todos estos autores, el Satame, y les podemos decir lo que querramos, ¿verdad? Pero son personas muy estudiadas, muy preparadas, que leen una y otra y otra y otra y otra vez el texto, como con lupa, con microscopio, con detenimiento, ¿verdad? A ver, yo espero que ustedes la semana pasada que le dije que leyeran las pastorales, a hoy ya se las leyó por lo menos unas 2 veces más, ¿verdad? Que no esté esperando que le diga, le voy a hacer una prueba del texto de las pastorales, porque usted ya la domina así a este punto. Mire, las 3, ¿verdad? Así, pilas, ¿verdad? Siempre, top of your game, como dicen aquí los americanos, ¿verdad? Entonces, la idea que usted tiene es, yo sé que ustedes son pilas, ¿verdad? La idea que usted tiene es que para responder, por ejemplo, lo de la herejía gnóstica, yo diría, ¿verdad? Yo diría, bueno, ¿y cuál es el problema que Pablo ataca en Primera de Timoteo? Es verdaderamente la herejía gnóstica, porque usted sabe el gnosticismo, ¿no? Una fuente para estudiar el gnosticismo, las dos principales que yo encontraría son, número 1, Ireneo de León, escribió una obra extensa, mucho antes de que existiera la computadora o la máquina de escribir. Ese hombre escribió y escribió y escribió y escribió, hermana, extensos volúmenes, ¿verdad? De una obra que se llama Contra las herejías. Puede encontrarlo en PDF, en Google seguramente, ¿verdad? Antes él era nuestra principal referencia contra el gnosticismo, porque él lo combate, nos dice los diversos grupos, sus creencias, de dónde vienen, quién creen que eran sus jefes, sus líderes. Pero por mucho tiempo algunos autores objetaban y decían, bueno, pero ¿cómo sabemos si él verdaderamente representó fielmente al gnosticismo? Ya que él está defendiendo el cristianismo, ¿cómo sabemos que no tergiversó las creencias del gnosticismo? Allá en los años 40 del siglo pasado se hizo un descubrimiento arqueológico en el norte de Egipto, la famosa biblioteca de Oxirrinco. Y dentro de esa biblioteca vienen los libros de Nag Hammadi, ¿verdad? Yo se los escribo acá. Ustedes los pueden buscar. Hasta han aparecido, creo yo, en documentales de todos esotéricos, en National Geographic o Discovery Channel, ¿verdad? Esa biblioteca de libros de Nag Hammadi es la biblioteca más extensa de fuentes gnósticas. Y esos son documentos que vienen del gnosticismo, no vienen de ningún defensor del cristianismo. Entonces, cuando usted los lee, usted los examina, usted se va a encontrar que el gnosticismo, entre otras cosas, proponía un dualismo. Este mundo material es malo porque lo material es malo, es pecaminoso, y el Dios que existe, no le van a llamar el Padre de Jesucristo, ¿verdad? Le pueden llamar el Uno, la principal causa del universo, el Eón de los eones, etcétera, etcétera. Él hizo diferentes emanaciones o diferentes eras
eones. Y la Tierra, lo más alejado que está nuestro planeta de él, porque no puede tener contacto, ¿no? Lo físico con lo espiritual. Y ese es un tema que no aparece en ninguna parte en Primera de Timoteo. Entonces, si usted tomara la forma más antigua, ¿verdad? Usted toma un papel en blanco, toma su lápiz y comienza a leer y hace anotaciones. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cuál es la enseñanza de los falsos maestros en Primera de Timoteo? Esa es pregunta de la lectura. ¿Cuál es la enseñanza, la falsa enseñanza de los maestros falsos en Primera de Timoteo? ¿Cuál es? No jueguen conmigo, no me preocupen, ese tema es muy importante. Porque si vamos a interpretar y a entender la primera carta de Timoteo, no podemos simplemente decir los falsos maestros andan enseñando falsas doctrinas. Porque el problema es que hoy le llamaríamos a cualquier cosa falsa enseñanza, falsa doctrina. Y no es así. Hay que ver qué es específicamente la enseñanza falsa de los falsos maestros en Primera de Timoteo para no generalizar y cometer descalabros exegéticos, ¿verdad? Que son muy comunes en nuestra hermandad. Joshua. En el capítulo 1, en el verso 4, dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Excelente, ahí está. Mire qué sencillo. Se toma la molestia de leer el texto, ¿verdad? De Primera de Timoteo, y lo vamos a compartir acá. Vamos a ver, lo vamos a compartir acá en la presentación. Y vamos a ver acá el texto de Primera de Timoteo para ver cuál es esa falsa enseñanza, ¿ok? Recuerde que esto es lo más sano hacer, hermano, ¿ok? Lo más sano para hacer nosotros hoy es ir al texto de la Escritura y dejar que sea el mismo texto de la Escritura el que nos responda, ¿ok? A ver. Vamos al capítulo 1. Ok, vamos a ver. Joshua, verso 4 dijo. Mire eso. Verso 4. No frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. De entrada te digo, ¿verdad? No están hablando de que la mujer predique en la iglesia el domingo. No están hablando de instrumentos musicales. No están hablando de diezmo. No están hablando de cuál es el nombre correcto de la iglesia. No están hablando de el bautismo, la forma correcta del bautismo. No están hablando de la ofrenda o el diezmo. No están hablando de los instrumentos musicales. De esas cosas no están hablando, ¿me explico? Eso tiene que quedar muy en claro, porque un texto hoy no puede significar lo que no significó para su audiencia original. Entonces, cuando aquí dice, enseñanzas son contrarias a la verdad, te ruego, te pido que no metas cualquier enseñanza del día de hoy al significado de ese texto. Más bien vamos a ir al siglo I y ver a qué se refiere esa falsa enseñanza. Ok, muy bien, Joshua, excelente, buena observación. Debates interminables sobre mitos y linajes espirituales, o dice la Reina Valera, genealogías. ¿Usted ha leído genealogías en el Antiguo Testamento? Ya empezamos a sentir un olor judío. Judío. Oiga eso. Okay. Verso 6. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Verso 7. ¿Quieren ser reconocidos como maestros de quién? De la ley de Moisés. Difícilmente los gnósticos o cualquier otro gentil va a querer ser reconocido como maestro de la ley de Moisés. Otra vez otro elemento, judío, ¿ok? Judío. Verso 8, mire, dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Oh, ya se nos va aclarando un poquito más el panorama.
Tiene que ver con elementos del judaísmo, tiene que ver con la ley, tiene que ver con genealogía. Yo imagino que usted está tomando nota, ¿verdad? Le estamos respondiendo la pregunta. ¿Cuál es el contenido de la falsa enseñanza de los falsos maestros, verdad? Ok, la ley, mire verso 10 otra vez, la ley. A ver, sigamos. Ok. Himeneo y Alejandro, probablemente, ¿verdad? Tienen que ver con estas cosas. Saltemos al verso 2. Ok, tiene que ver con la oración. Tiene que ver con las mujeres, ya lo vimos, bla, bla, seguimos. Vamos a ver capítulo 3. Ok, sigamos. Capítulo 4. Dice, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. A ver, dicen que está mal casarse, mal comer determinados alimentos. Esto tiene que ver con reglas de abstención del matrimonio y de comer ciertas cosas. A ver, capítulo 5. Las viudas, las mujeres jóvenes, para poner en la lista de benevolencia las viudas. Una cita de la ley, cómo tratar a los ancianos que pecan. Ok, y el verso 6, contra las riquezas de este mundo. Ok. Verso 20, ¿verdad? Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. Ese conocimiento definitivamente tiene que ver con conversaciones del judaísmo. Ok, hermanos, entonces rápidamente, ¿verdad? Porque ya son las 9, ya vamos a ir cerrando con esto. ¿Cuál es el contenido de las falsas enseñanzas de los falsos maestros? ¿Qué es lo que andan enseñando ellos? El judaísmo. Muy bien, andan enseñando algunos aspectos de la ley de Moisés, exactamente qué, porque Primera Timoteo carece de más vocabulario que nos dé más luz. Hay genealogías, quizás de dónde vino Jesucristo, de dónde viene fulanito de tal. Pero la idea que usted tiene es que es diferente al judaísmo que encontramos en Romanos y en Gálatas, donde allá hay una lucha contra los fariseos por la circuncisión, el sábado y las leyes alimenticias. Aquí no hay ese vocabulario, no lo hay, pero sí sabemos que los maestros falsos son maestros judíos, vienen del judaísmo y están enseñando algún tipo de ascetismo judío mezclado con la ley de Moisés. ¿Se fija? Entonces no es cualquier tipo de enseñanza, sino que es una enseñanza muy específica que tiene que ver no con el gnosticismo, pero más bien con el judaísmo, una forma rara, ¿verdad?, de judaísmo, podríamos decir. Ok, hermano, un minutito y nos vamos. Preguntas, comentarios para cerrar. Espero que haya tomado nota, ¿verdad? Hermana María, Hermano, José, hermano Lamberto, dígame. una pregunta, de esto mismo es lo que llega, bueno, esa es pregunta muy fuera tal vez del texto, vamos a ir un poquito fuera del contexto. De eso mismo es que llega a dar un semblante Juan cuando dice, más los anticristos no, estos pues no son de nosotros, más unos tienen que ser de nosotros. Es de esa misma acción que está hablando sobre la forma en que ellos han venido y cambiando el evangelio del Señor e involucrando la ley de Moisés y siempre
estando arrogantes? En Primera de Juan, hermano, la problemática es un poco diferente. Allá sí es algo ya un poco más gnóstico, específicamente el docetismo, una corriente gnóstica que mantenía, y hay varias variantes, ¿verdad? Que Jesús o este Dios no se manifestó verdaderamente en carne, sino que era una apariencia. Por eso dice Primera de Juan, ¿verdad? Que los que niegan que Jesús vino en carne, ese es el anticristo, ¿verdad? Entonces, es un problema Sí, diferente hermano, sí. a este, ¿verdad? Es un Sí, problema yo diferente. le hago esa pregunta. Sí, yo le hago la pregunta a ese hermano porque yo estuve interrogando a un judío, ¿verdad? Y él dice lo mismo. No, dice, o sea, nació un Jesús, hubo una María, pero no es el Mesías. Correcto, Así muy nomás. bien. Él no ha venido. Así es, eso es correcto. Para los judíos ortodoxos, ¿verdad? El Mesías aún no viene. Eso es correcto, hermano. Bien, hermano, les agradezco su paciencia, su tiempo, ¿verdad? Se extrañó al hermano Carlos Batz.